placer estar con ustedes nuevamente. Entre los muchos comentarios que he recibido, hay uno que me ha llamado la atención, que es una hermana que me pregunta para qué y por qué debemos de orar. Y realmente que es un comentario interesante porque muy pocas veces nosotros hablamos de las oraciones, de la oración y cómo orar. ¿Para qué debemos de orar? Creo que antes de preguntarnos por qué debemos de orar, debemos estar seguros a quién le estamos orando. Es muy importante que antes de empezar la oración entiendamos que a quién le estamos orando. Nuestro Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, todopoderoso. Es el Dios creador de esta tierra, de este universo y de todos los universos que puedan existir. Entonces quiere decir que antes de empezar a orar tenemos que saber a quién le estamos orando. Y le estamos orando al creador total de todas las cosas visibles e invisibles. Después que tenemos esa noción en la cabecita nuestra, tenemos que entender que hay un solo camino para llegar a Dios. Y ya nos dijo Jesucristo, yo soy el camino. Por eso es que en el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial siempre nos va a escuchar. La razón que es a ese Dios todopoderoso a quien debemos de orarle es porque según Juan 3, 16, 17, de tal manera Dios amó al mundo y a todos nosotros pecadores, que sacrificó a su único querido Hijo, para que todo aquel que creyera en Él tenga vida eterna. ¿Por qué debemos de orar? ¿Para qué oramos? La oración es la llave al corazón de Dios. La oración es el único camino para establecer una relación real y personal con Dios, para reconocer que Él es Dios y aceptamos nosotros su increíble regalo, que es su Hijo Jesucristo. Para confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Esa es una de las razones por la cual nosotros oramos. Oramos también para adorarle, porque alabar a Dios lo hacemos también cuando estamos orando. Y también para que oramos podemos decir para que su voluntad sea hecha en nosotros, como decimos en el Padre Nuestro. La Biblia nos enseña que sabemos y debemos orar sin cesar y que en todo le demos gracias a Jesucristo. Debemos orar sin cesar. Muchas veces pensamos qué quiere decir. Si quiere decir que tenemos que estar arrodillados en una silla, en una mesa, en el suelo, y estar orando 24 horas al día, y eso no es realmente lo que significa eso, sino que orar sin cesar es tener la mente continuamente durante el día en la presencia y en el amor y en la mente de nuestro Dios. Es decir, pensar continuamente en Dios, Jesucristo y las cosas de Dios y Jesucristo es orar sin cesar. Porque cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, desde comprar un par de zapatos hasta ir a la escuela o al trabajo o caminar a la bodega, nosotros vamos a llevar a Dios y Jesucristo en nuestra mente y todo lo que hagamos va a estar relacionado con esos pensamientos que tenemos de Dios y Jesucristo. Y eso es parte de orar sin cesar.
cuando tenemos continuamente la presencia de Dios y Jesucristo en nuestra mente. Sabemos que cuando vamos a Dios con una oración, alcanzamos un nivel maravilloso de intimidad con Él y con Jesucristo. Y entonces sabemos que Él nos está escuchando con amor, porque debemos orar. Y debemos orar con honestidad. ¿Cómo es que oraremos? Jesús les dio a sus discípulos, y por lo tanto a todos nosotros, un ejemplo de cómo orar. Este es el Padre Nuestro que todos ustedes conocen. El Padre Nuestro no es para que exactamente todos los días y en todo momento digamos las mismas palabras, aunque lógicamente es aceptable y es maravilloso poder decirlas. Pero el Padre Nuestro más que nada es un ejemplo que Jesucristo les dio a los discípulos para que ellos supieran confesionar o diseñar sus oraciones. Eso es el Padre Nuestro. Pero sobre todas las cosas, nuestra actitud cuando oremos tiene que ser una actitud de sinceridad, de honor, de respeto, de reverencia. Y sobre todas las cosas, cuando oremos, tenemos que tener una actitud de humildad. Humildad, humildad, humildad. Son las tres palabras que definen un cristiano y a un hijo de Dios. Jesús nos dejó el ejemplo del orden de nuestras palabras cuando oremos. Y eso es el Padre Nuestro. Pero también nos dejó el ejemplo de la mayor actitud que debemos tener cuando oremos. Y eso se llama, otra vez repito, humildad. Antes de orar, tendríamos que hacernos una búsqueda interior y arrepentirnos si hemos pecado. Antes de orar, tendríamos que confesar y arrepentirnos de todo aquello que pueda ser algo que no es ni le pertenece a Dios. Para poder hablar con Dios con un corazón justo y limpio, tenemos que arrepentirnos antes de empezar la oración. En Santiago 5:16 podemos leer: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero vamos a ponerle énfasis a esa palabrita, justo. Quiere decir que justo, que es de justicia, hace justicia consigo mismo en el sentido de limpiarse espiritualmente antes de arrodillarse o sentarse o estar parado, orándole al Dios Todopoderoso del universo. Siempre hagamos una introspección en nuestro corazón para estar seguros que cuando vayamos a hablar con nuestro Padre, tengamos nosotros nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente en una posición de limpieza espiritual. La oración es un canal a través del cual construimos una relación íntima con nuestro Dios y sentimos su presencia y su amor en nosotros cuando oramos con honestidad, humildad y limpieza espiritual. El Señor nos fortalece en tiempo de tentación a medida que creemos más y más en sus promesas y buscamos su ayuda. Esto está en 1 de Corintios 10:13. Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente cuando confesamos nuestros pecados
en oración. La oración es nuestra fuente de guía mientras buscamos la dirección del Señor y escuchamos sus instrucciones. Podemos leer el Salmo 32, 8. Dios nos ayuda a entender su palabra mientras leemos y le pedimos que hable a nuestro corazón. Y la oración es un escudo que nos protege de las ansiedades y las preocupaciones que tenemos cuando recordamos que Él tiene el control total y proporciona la gracia que necesitamos en cada situación. A través de la oración, el Señor nos da valor y confianza para enfrentar los desafíos y nos recuerda que Él pone limitaciones soberanas a las cargas que llevamos. La oración trae la curación emocional y física de Dios, así como una guía cuando estamos confundidos acerca de las heridas emocionales, espirituales que hemos experimentado. Recibimos el poder del Espíritu Santo que nos fortalece para enfrentar situaciones difíciles. La oración puede impactar a otras personas en cualquier parte del mundo, porque se crea un triángulo cuando oramos con humildad y limpieza espiritual. Y ese triángulo somos nosotros orando, es Dios escuchando y es la otra persona por quien estamos orando o la otra causa por la que estamos orando. Es un triángulo. La oración entre nosotros, para ser sinceros, tendría que ser una prioridad y yo tendría que preguntarme todos los días, ¿con qué frecuencia yo oro? ¿Qué me impulsa a mí a orar o qué es lo que me obstaculiza el hecho de que yo quiero orar? ¿Cómo puedo yo hacer de la oración un hábito diario que todos los días pueda orar? ¿Qué tan seguro yo estoy de que el Señor responderá a mis peticiones? Tenemos que escuchar en ese sentido a Marcos. Pero cuando escuchamos a Marcos, tenemos que confiar 100% en que sí, el Señor está escuchando mis oraciones y está dispuesto a contestarlas. En Marcos 11:24, para terminar el mensaje, leemos: por lo tanto, yo les digo que cualquier cosa que le pidas a Dios en tu humilde oración, créemelo, que Dios te lo dará y será tuyo. ¿Por qué y para qué oramos? Es para que nuestra comunión con Dios sea más fuerte, más cercana, y para que nuestras oraciones puedan viajar en lo invisible por este mundo para hacer obras de caridad, de bondad, de compasión, de misericordia, de amor y de gracia para beneficiar a otras personas primero, a otras causas del reino de Dios y a nosotros y nuestra familia también. Oremos, oremos y oremos en el nombre de nuestro sagrado Salvador Jesucristo.